Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestro video número 3 de nuestro curso Diseño para la Red o Programación para la Web, como lo hayan escrito. Vamos el día de hoy a platicar un poquito más acerca de cómo funciona la Internet, qué es y cómo funciona la Internet. Ya vimos un poco en nuestra sesión pasada, vimos un poco sobre la historia de Internet, cómo surgió, cómo nació, las fechas, los hitos importantes, la situación actual, el contexto en el que actualmente se encuentra el Internet y un poquito de hacia dónde va. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito más sobre qué es exactamente y cómo funciona la Internet. Esto es bien importante para poder entender, una vez que empecemos a programar contenidos para este medio, pues entender exactamente cómo está formada. Tampoco vamos a ahondar en temas tecnológicos muy profundos ni muy específicos, pero sí es bueno tener una idea, una buena noción de cómo funciona la Internet, cuáles son las partes que la integran, cuáles son las piezas que hacen que esto funcione y de esta manera, bueno, pues tener una mejor idea de lo que es la Internet como tal. Para eso vamos a seguir nuevamente una presentación. El día de hoy vamos a tener una presentación. Todavía no estamos entrando a programar, vamos poco a poco. Ya en poco tiempo empezaremos nuestras sesiones de programación, pero el día de hoy todavía no lo vamos a hacer. Vamos a seguir hablando del Internet como plataforma, como estructura, con infraestructura y obviamente una vez que terminemos esto, pues vamos a empezar ahora sí ya nuestros ejercicios de programación. Bueno, pues vamos a empezar entonces por platicar sobre qué es y cómo funciona la Internet. Aquí estamos, aquí estoy todavía con ustedes. Eh, y bueno, vamos a empezar de lleno hablando un poquito de qué es la Internet. Ya lo hemos de cierta forma platicado, ya hemos hablado de la Internet como tal, pero estrictamente hablando, ¿qué es? Bueno, pues no hay más forma más fácil de definirla, que es pues básicamente una red de computadoras interconectadas entre sí. Eso es la Internet, es una red. Y también se le llama la Internet a toda esta infraestructura ya montada, más allá de las computadoras, pues a toda la infraestructura que integra esta red. Vamos a ver en qué consiste esta infraestructura, cómo está organizada y qué piezas la integran. Entonces, esta infraestructura, que es la Internet, y que básicamente son equipos, es hardware, soporta o sostiene una serie de tecnologías de transmisión de información. Esto es lo que entenderíamos, conocemos como software. Entonces, la Internet es el hardware, es decir, toda la infraestructura y las computadoras y los aparatos físicos conectados entre sí. Esa es la Internet y sobre ella operan, funcionan distintas piezas de software. Y estos son los programas, las aplicaciones, las tecnologías que nos permiten utilizar la Internet para distintos propósitos. Estas distintas tecnologías utilizan protocolos de comunicación específicos, algunos de ellos distintos entre sí, pero todos los conocemos y los utilizamos. Por ejemplo, varias de estas tecnologías que ocupan o usan la Internet son, entre otras, el correo electrónico. El correo electrónico es una tecnología de transmisión de información y el correo electrónico utiliza la Internet para, como infraestructura de soporte. También tenemos el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. A lo mejor no han escuchado mucho sobre el FTP. Es un protocolo de transferencia de archivos. Lo vamos a usar nosotros cuando empecemos a producir contenidos para la Internet y colocar nuestros archivos al interior de servidores, pues vamos a usar el protocolo FTP. Ya cuando lleguemos ahí lo aprenderemos a hacer. Pero es otra tecnología que ocupa también la Internet. La mensajería instantánea, el WhatsApp, Messenger, todo esto es otra tecnología adicional que también utiliza la Internet. El P2P o peer-to-peer, que es otra tecnología de transferencia de archivos entre usuarios, también utiliza la Internet. A lo mejor la han usado cuando llegaron a compartir música o archivos por medio de aplicaciones como LimeWire,
que básicamente pues usan el protocolo peer-to-peer. Otro es el BitTorrent, también es un sistema de transferencia de archivos entre usuarios que utiliza la Internet. Pero aquí lo más importante de todo es esta última de aquí, que es la World Wide Web. Como ya vimos, la World Wide Web no es lo mismo que la Internet. Si decimos que la Internet es la infraestructura o el soporte, las computadoras y los equipos que integran esta red, pues la web es una de las tecnologías que utiliza esta infraestructura para transmitir información y lo hace a través de una serie de protocolos que ya más o menos empezamos a conocer, y esa es la web. Ojo, no hay que confundir entre la Internet y la web. La Internet es el hardware, la web es el software. Bueno, y así como ahí muestro estas, hay una serie de tecnologías adicionales y otras que vendrán que también utilizan la Internet como plataforma o infraestructura para transmitir datos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con videojuegos, todo lo que tiene que ver con video y streaming, todo eso finalmente también son tecnologías que utilizan la Internet para transmitir información. No todo es la web, también existen otras tecnologías que no tienen que ver con la web. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poquito más de la web como tal, específicamente de la web, porque finalmente nuestro curso trata sobre producir información y páginas web, es decir, que utilizan esta tecnología para la transferencia de archivos. Entonces, no vamos a tocar en este curso, en esta materia, nada que tenga que ver con email, ni con mensajería instantánea, ni BitTorrent. Vamos a hablar sobre la web y nuestros contenidos van a ser precisamente publicados en la web. Entonces, pues vamos a ver un poco más sobre la web. ¿Qué es la World Wide Web? Ya vimos quién la inventó, quién le puso nombre, más o menos cuánto tiempo tiene de existir y esto lo aprendimos en la sesión pasada. Bueno, pues como ya vimos, la web es una de varias tecnologías usadas para enviar y recibir información a través de la infraestructura conocida como Internet. Eso es importante porque eso está clara en la diferencia. Esta tecnología está basada en acceder a documentos por medio de hiperligas, eso ya también lo platicamos en la sesión pasada, a través de programas de visualización llamados navegadores. Los primeros ni siquiera eran gráficos y a partir de la aparición de Windows y los sistemas operativos gráficos, pues ya todos los navegadores son gráficos. ¿Cómo sabemos que estamos utilizando la web? Porque estamos usando un navegador. Esa es la forma más fácil de saber que estamos en la web, que tenemos un navegador que nos está permitiendo interactuar con el contenido. ¿Qué navegador? El que ustedes quieran. Aquí hay una serie de iconitos que representan algunos de los navegadores más utilizados y otros no tanto. Y está el Chrome, y está el Explorer, y está el Firefox, y está el Safari, y el Opera, y otros menos conocidos, perdón. Pero finalmente, ¿cuándo sabemos que estamos usando la web? Cuando estamos usando un navegador. Ahora, ¿qué pasa si no estoy usando un navegador, pero estoy en Internet? Bueno, pues también es posible. Cuando ustedes están mandando un mensaje por WhatsApp, no están usando la web. Sin embargo, sí están usando el Internet. Están usando la infraestructura, pero no están usando la tecnología web, la tecnología de transferencia de archivos por medio de navegadores. Están utilizando, como vimos anteriormente, otro tipo de tecnología. Cuando ven una película en streaming, en Netflix o en Prime Video o en lo que ustedes quieran, pues tampoco están usando la web. Básicamente, su televisión inteligente se conecta a la Internet y por esa infraestructura se transmite de manera inmediata el video que ustedes están observando en su televisión, pero no están usando la web, están usando la Internet. Cuando ustedes ven una película de Netflix no tienen que abrir un navegador,
su televisión, pues abre una aplicación y la aplicación es la que se conecta a Internet. Entonces, no hay necesidad de abrir un navegador. Ahora dirán, pero también puedo ver una película desde mi navegador. Claro, y en ese caso sí están usando la web para ver contenido, por ejemplo, en Netflix. Pero ahí claramente ustedes abren un navegador, entran a la página web de Netflix y acceden al contenido. Entonces, sí hay distintas formas de acceder al contenido. Una de ellas es la web, pero no es la única. De igual manera, el correo electrónico. Ustedes pueden, desde su aplicación de correo en su teléfono, mandar un correo electrónico y no están usando la web, no tienen que abrir un navegador. Pero a lo mejor si están en su escritorio, en su computadora de escritorio, pues abren su navegador, acceden a su correo por medio del navegador y entonces sí están usando la web para mandar correos electrónicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, no necesariamente tenemos que usar la web para usar servicios de Internet o tecnologías diferentes de Internet, pero también lo podemos hacer a través de la web. Recuerden simplemente cómo sabemos que estamos usando la web, porque estamos utilizando un navegador que nos permite acceder a documentos a través de hipervínculos. Estos navegadores utilizan un protocolo que se le llama el protocolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol. Esto es un término técnico básicamente, pero lo que hace es simplemente definir cuál es, digamos, el estándar o cuál es el set de instrucciones que va a utilizar el navegador para enviar, perdón, el navegador y el servidor para intercomunicarse y recibir información. Es algo así como las reglas del juego o no tanto el idioma, pero sí el juego de instrucciones que uno y otro esperan enviar y recibir. Ese es el protocolo y es un asunto más técnico que otra cosa. Y a lo mejor lo reconocen porque HTTP es lo que normalmente precede a las direcciones en Internet. Muchas veces una dirección de Internet pues se publica como HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, y luego www.algo.com. Bueno, ese HTTP previo se refiere al protocolo. Y básicamente todas las páginas web y sitios web que sean accedidos a través de un navegador tienen que utilizar el protocolo HTTP. Hay otros protocolos que utilizan otro tipo de servicios web, como les decía, el FTP es otro protocolo que se utiliza para otras cosas, ya veremos en su momento, pero para páginas web a través de un navegador siempre el protocolo o el set de instrucciones que se utiliza es el HTTP. Y eso significa. Entonces, bueno, vamos a continuar porque realmente ese punto es más técnico que otra cosa. Simplemente recuerden, cuando usamos la web es porque tenemos un navegador o estamos interactuando con un navegador. No importa si es desde un celular, desde una tableta, desde una laptop o desde una televisión inteligente. Si lo que abrimos es un navegador para acceder al Internet, entonces estamos usando la web. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito ahora de cómo funciona la web. Para entender cómo funciona la web, primero tenemos que entender cómo funciona la Internet, es decir, la estructura, la infraestructura sobre la cual funciona la web, pues es la Internet. Entonces, ¿cómo está integrada la Internet, esta infraestructura que les decía que soporta múltiples aplicaciones y múltiples eh, sistemas de envío de información? Uno de ellos, la web. Bueno, pues básicamente la Internet está formada por una serie de elementos que son bastante claros y fáciles de identificar. El primer grupo de elementos que integra la Internet son los servidores. Como les decía en su momento, los servidores no son más que computadoras. Todos los servidores son computadoras y son básicamente computadoras grandes, robustas, con mucha capacidad, mucho espacio en disco y muy veloces. No son como las computadoras que tenemos nosotros, nuestras laptops o nuestras computadoras de escritorio, son computadoras diseñadas específicamente para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana y con mucha capacidad de respuesta y mucho espacio en disco duro. ¿Por qué? Porque en ese espacio en disco duro es en donde se guarda la información que va a ser compartida a los usuarios que quieran, que soliciten esta información.
Entonces, ese es el primer componente de la Internet, los servidores. Ya incluso hablamos del número de servidores que había en un inicio en la Internet y cómo fue creciendo esto exponencialmente, hasta actualmente que, bueno, pues ya ni siquiera se pueden contar quizás la cantidad de servidores que hay conectados en Internet. Pero les repito, no es más que una computadora especial que tiene características para funcionar como servidor. Normalmente no se ven los servidores como esta cajita que están viendo aquí en la pantalla. Normalmente un servidor pues ni siquiera está solito, está en combinación con otros servidores. Se le conoce como granja de servidores o como rack de servidores. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los computadoras que integran un grupo de servidores pues están integradas en familias de servidores, varios servidores a la vez. Por ejemplo, en estaciones así como esta, que son gabinetes enormes en donde se apilan no uno ni dos, sino muchos, varias decenas de servidores juntos, funcionando al mismo tiempo y que entre todos pues integran una granja de servidores o un sistema ya de servidores muy, muy robusto. Esto lo tienen empresas grandes, importantes, que necesitan almacenar mucha información y que obviamente pues no pueden depender de una computadora para tener toda su información. Entonces, una infraestructura de servidores normalmente se ve así, o incluso se puede llegar a ver así. Hay grandes instalaciones y grandes granjas de servidores que tienen las empresas en donde guardan su información, o incluso algunos servicios que están basados en la web, pues necesitan toda esta infraestructura de servidores. Por ejemplo, Facebook. Facebook es una empresa que básicamente aloja información, todas las fotografías, mensajes, todo esto que se genera y que se guarda en servidores de Facebook, pues tienen que guardarse en algún lado. Y estos granjas de servidores de Facebook son enormes, son del tamaño de estadios completos, vaya, de canchas de fútbol. Son enormes pues estas instalaciones. Les dejo aquí un par de QRs para que los escaneen. Los va a llevar a videos en Facebook en donde pueden conocer algunos de estos enormes instalaciones de servidores. Me parece que el de la izquierda es los servidores de Facebook y el de la derecha son los servidores de Google. Entonces, si visitan estos QRs, pues van a poder conocer cómo son y de qué tamaño son las instalaciones de servidores de estas dos empresas, que son nada más dos empresas, sí, de las más grandes, pero nada más dos. Hay muchísimas otras empresas que tienen también sus propios servidores y que alojan su información. Sin ir más lejos, aquí en la universidad tenemos una granja de servidores en el área de TI, en donde se guarda toda la información de la universidad. Entonces, bueno, es el primer componente, los servidores. Y obviamente, pues son básicamente computadoras que están prendidas, conectadas todos los días, a todas horas y que nunca dejan de funcionar. Por eso es muy importante que sean computadoras muy estables, muy robustas. Si se dan cuenta, ni siquiera tienen monitores porque prácticamente no se acceden o se acceden con un monitor que puede acceder a todos los distintos CPUs, a todas las distintas cajas. Por lo tanto, pues no son computadoras que use una persona, no son computadoras personales, son computadoras que se usan para guardar información, básicamente. Bueno, es el primer componente, los servidores. Y bueno, obviamente todos estos servidores tienen que estar conectados. Para conectarse, los servidores en la Internet están principalmente o en un inicio conectados por lo que se llama el backbone o la columna vertebral del Internet. ¿Qué es la columna vertebral del Internet? Pues básicamente son una serie de cables, un cableado enorme muy, muy, muy grande y muy robusto que está distribuido pues, por todo el mundo. Entonces, el backbone de Internet está integrado por toda una serie de líneas, algo así como, si recuerdan los cables telefónicos, bueno, pues algo por el estilo, pero mucho más grandes, normalmente ocultos, completamente ocultos, y que conectan a muchas de estas grandes estaciones de servidores entre sí.
Aquí les pongo un mapa de una visualización de algunos de los cables que integran el backbone de Internet. Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues es algo así como la red telefónica que existe para el teléfono, que existía, porque actualmente ya mucho es satelital, pero anteriormente pues todo era cable, ¿no? Bueno, pues algo así, algo muy parecido a lo que anteriormente la red telefónica, que pues requería cables y requería postes para conectar nuestros teléfonos, pues algo similar, pero obviamente mucho más moderno. Les repito, mucho de esto oculto y de unas dimensiones mucho mayores. Muchos de estos cables ya no son ni siquiera de metal, son de fibra óptica, y pues esto es lo que integra el backbone de Internet, es básicamente su columna vertebral. ¿Cómo se ven estos cables? ¿Cómo son más o menos? Bueno, pues muchos de ellos cruzan los océanos, como les muestro aquí anteriormente, muchos de ellos atraviesan el océano y son cables intercontinentales. Y sí, están colocados de un océano al otro, de un continente al otro, atravesando todo el océano. Y no hay uno, hay muchos. Y estos cables, pues son enormes. Aquí se puede ver uno de estos cables entrando al océano. Más o menos son así. Este ya sería un cable, sub- eh, bueno, en el lecho marino. Y ahí pueden ver que cada uno de estos supercables está formado por toda una serie de cables más chiquitos y en su interior hay todavía más cables y muchos de ellos son básicamente de fibra óptica, ya ni siquiera son de metal, como les decía, están aislados y protegidos y esto conecta un un continente con el otro, y de estos hay muchos cables, es algo que pues, nadie ve, nunca los vemos, no somos conscientes de que existen estos cables enormes a través de los continentes y bueno, obviamente también en tierra, conectando algunas de estas estaciones. Entonces, se requieren de esta gran infraestructura de cable que se le llama el backbone del Internet. Bueno, después de este backbone está lo que son los enlaces. Y bueno, sí, bueno, para conectarse a Internet se necesita un backbone, pero no todos tenemos un backbone desde nuestra casa hacia nuestro proveedor de Internet. No necesitamos un cable de estas dimensiones para conectarnos a Internet. Lo que ya a nivel usuario, a nivel personal, a nivel casero, nosotros tenemos son enlaces. Y el enlace es básicamente una conexión personal que permite que nuestro dispositivo, cualquiera que sea, se conecte a toda esta red que está integrada por los servidores y los backbones. Pensamos que los backbones más bien conectan servidores entre sí y los enlaces conectan a los dispositivos o a los usuarios con los servidores o con los backbones. Digamos que es nuestro propio cablecito o nuestro propio tipo de enlace. ¿Qué tipos de enlace hay? Porque ya ni siquiera son cables como tal. Bueno, pues hay distintos tipos. Está desde el cable tradicional, el que usamos en nuestra computadora personal, en nuestra laptop, para conectarnos al Internet. Y este cable es un cable especial, se llama cable de Ethernet, que es el protocolo del cable que identifica la dimensión y la velocidad del cable. Y pues lo identificarán, es parecido a los cables telefónicos, pero un poquito más grande. Bueno, ese es el cable tradicional que nos permite conectarnos al Internet. Obviamente un lado va a nuestro dispositivo, a nuestra computadora, y el otro lado va a un router o a un módem, que ahorita vamos a hablar de ellos, para conectarnos al Internet. Entonces, el cableado tradicional de una computadora de escritorio, pues es un cable de Ethernet, cable de estos, y este es un enlace. Pero pues también los dispositivos móviles y algunos portátiles utilizan ya tecnologías inalámbricas como el Wi-Fi o el 4G para los móviles. Estos finalmente también son enlaces, simplemente ya no son enlaces físicos, no hay un cable. Lo que conecta o lo que funciona de enlace pues son ya sea microondas, ondas satelitales, ya la comunicación se hace por medio de ondas, ya no de cables.
pero sin embargo sigue existiendo ese enlace, se tiene que establecer ese enlace. Cuando nosotros nos conectamos a un Wi-Fi, lo que estamos haciendo es estableciendo un enlace entre nuestro dispositivo y el módem o router que nos está atendiendo nuestro Wi-Fi, y de esa manera establecemos la comunicación. Igual el 4G, pues simplemente es comunicar nuestro teléfono móvil con un satélite que nos está generando el enlace. Entonces, esta es otra forma de enlace para nuestros dispositivos. También existe, bueno, la fibra óptica, que son los enlaces más rápidos, sí, son nuevamente físicos, existe un cable, pero es un cable mucho más rápido que el cable Ethernet. Este es un cable básicamente de metal y este es un cable de fibra de vidrio. Entonces, pues la transmisión aquí es a través de luz y aquí es a través de electrones. Entonces, es mucho más rápido el cable de fibra óptica. Pero finalmente, pues también es un enlace. Y tenemos también enlaces, pues ya de tipo satelital, como enlaces personales satelitales que alguien puede tener en su casa, a lo mejor un enlace directo a un satélite, que esto normalmente se usa en regiones en donde no hay cobertura de 4G o no hay forma de hacer llegar cableado, entonces pues se usa ya una estación satelital o un plato especial para conectarse a un satélite, ya es mucho más dedicado que simplemente un 4G, pero también se puede, y finalmente lo que hace es establecer un enlace. Entonces tenemos distintos tipos de enlaces para conectar nuestros dispositivos con a la Internet. Bueno, entonces ese es otro de los elementos que integra la Internet, los servidores, el backbone y los enlaces, esto es a nivel ya personal. Y el último punto son los modems, routers y finalmente los clientes. ¿Qué son los modems y los routers? Pues básicamente es lo que nosotros podemos tener nuestro dispositivo de nuestro lado que nos permite conectarnos a los servidores que están ya en Internet. Cuando contratamos un servicio de Internet, pues normalmente nos van a proporcionar, la empresa con la que contratamos nos va a proporcionar un módem, que es una cajita como esta, que pues a la cual le llega un cable, ese cable está conectado a sus instalaciones, a sus servicios, y ese cable pues ya le proporciona internet a todo aquello con lo que nosotros conectemos este módem, que puede ser inalámbrico si utilizamos un módem de tipo router, o puede ser alámbrico porque aquí también tiene entradas en donde podemos conectar nuestros cables Ethernet. Entonces, independientemente qué enlace usemos, necesitamos un módem o un router para poder conectar nuestros clientes, que son el nombre genérico que se le da a los dispositivos que usamos para conectarnos al Internet. Y clientes pueden ser desde una laptop, un teléfono, una tableta, una televisión inteligente, qué sé yo, hasta un refrigerador inteligente, todo lo que necesite conectarse a Internet y funcione para permitirnos interactuar. Ese es un cliente. Nuestras computadoras de escritorio también obviamente son clientes de Internet. Vamos a ver ya más adelante por qué se le llama cliente. Pero bueno, es el término genérico a todos los dispositivos que se conectan al Internet. Esas son las piezas que se requieren para, para establecer la infraestructura del Internet. Ahora, ¿cómo están dispuestas estas piezas? Bueno, pues vamos a ver un poquito de cómo están dispuestas. Pues primero están los servidores y como les decía son cajas, son computadoras que están diseminadas por todo el mundo. Aquí vamos a hacer una super simplificación de esto, pues simplemente para efectos de entender cómo está integrado esto, pero obviamente si aquí les muestro 6 servidores, pues imagínense, ya habíamos hablado del número de servidores que hay en la actualidad y pues esto es astronómico, ¿no? La cantidad de computadoras que funcionan como servidores y que contienen información es enorme. Pero bueno, para efectos de simplificación y de entender, vamos a usar un esquema mucho más simple. Aquí tenemos, bueno, 6 servidores, pero obviamente hay miles de miles de miles. Entonces, ¿cómo están conectados? Pues a través de los backbones, y estos backbones son estos megacables de los que hablábamos y que
permiten que estos servidores se conecten entre sí. Y se conectan pues por medio de estos enlaces que son los backbones que conectan a los servidores. Digamos que el backbone son los enlaces entre servidores. ¿Ok? Entonces, ahí están ya y pueden ser en algunos casos atravesar continentes, pueden ser submarinos, pueden ser terrestres, pero son estos megacables que permiten conectar a estos servidores, a estos grandes cúmulos de servidores entre sí. Hasta ahí todo perfecto, pero pues ¿dónde están los usuarios? ¿Dónde estamos nosotros que utilizamos la Internet? Si bien hasta este punto, pues los servidores tienen la información, los enlaces pues permiten que estos servidores estén conectados entre sí. ¿Y los usuarios dónde están? Bueno, pues los usuarios utilizan sus propios enlaces a través de modems y routers para conectar sus clientes. Entonces aquí ven que pues todo usuario necesita un modem o un router para poder establecer su propio enlace y ese modem o router seguramente está conectado con algún servidor que es el que proporciona acceso a Internet. Estos servidores de acceso a Internet se les conoce como ISPs o Internet Service Providers. Aquí en México el más común es Telmex, tenemos el servicio Infinitum, que es el servicio de ISP que proporciona Telmex, pero hay otros como Megacable y algunos otros que pues también proporcionan acceso a Internet por medio de ISPs, Internet Service Provider. Entonces necesitamos un ISP en nuestra casa para poder conectarnos a Internet. Con quien sea que contratemos, lo que va a suceder es que nos van a proporcionar un modem o un router y ese modem o router va a estar preconectado, digamos, por medio de la línea telefónica, que en muchos casos ya es fibra óptica, a los servidores de ese ISP. Vamos a pensar Telmex. Y ese servidor de Telmex está a su vez conectado al resto del Internet por medio ya de los backbones y de los enlaces ya más robustos al resto de la Internet. ¿Ok? ¿Qué necesitamos nosotros? Pues establecer nuestro propio enlace. Esta rayita de aquí es nuestro enlace entre nuestro cliente, que puede ser nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestra laptop, y el router o modem que recibe nuestra respuesta y que está a su vez conectado a Internet. Esto con lo que nosotros interactuamos, con el cliente. Entonces, independientemente que nos conectemos eh, desde nuestra casa o a lo mejor aquí mismo en la universidad, pues ya directamente nos estamos conectando a un servidor, a un sistema que nos permite acceso a Internet, aparentemente sin un router o un modem, aunque sí lo hay. Sin embargo, pues ya no es evidente para nosotros, simplemente pues, lo que vemos es un cable, ¿no? Pero finalmente estamos conectándonos al Internet por medio de nuestro propio enlace. Todos los dispositivos que se conectan a Internet necesitan establecer un enlace a algún modem, router o algún servidor que le proporcione el acceso al resto del Internet. Estos enlaces, como vimos, pueden ser aéreos, pueden ser satelitales, pueden ser 4G, pueden ser fibra óptica, pueden ser cables, etcétera, pero tiene que existir ese enlace. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la foto, obviamente de manera muy simplificada, de cómo está conformado el Internet. Así es, a manera muy simplificada, quitando algunos otros elementos que no tiene mucho caso mencionar, pero lo que debemos entender es básicamente esto. Ahora, ¿qué sucede cuando notamos, por ejemplo, que vamos a suponer que somos los usuarios de esta computadora que está aquí arriba, y en algún momento estamos navegando el Internet o navegando páginas web y de repente ya no hay comunicación o ya no nos regresa información? ¿Qué puede haber pasado? Bueno, pueden haber pasado varias cosas. La primera y más común es que nuestro propio enlace, es decir, esta línea de aquí, o incluso la línea que comunica, digamos la línea que comunica nuestra computadora con nuestro modem o router,
esta dejó de funcionar. Y entonces pues ya no nos llega información. Pero también puede ser que la línea que falló fue la que se comunica el router o nuestro módem con nuestro ISP. Esta también puede haber fallado. Y entonces pues ya no tenemos acceso a Internet nosotros. Ahora, ¿qué sucede cuando, por decir algo, eh, si hay acceso, pero está muy lento? Tenemos acceso a páginas web, pero el Internet se alenta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, estos dos siguen funcionando, pero el resto del Internet pues tiene problemas de tráfico. Hay a lo mejor demasiada gente accediendo a la información de forma simultánea o nuestro ISP, nuestro proveedor de servicio de Internet, está recibiendo demasiado tráfico y entonces pues se tarda más en llegar la información que nosotros solicitamos. Si se dan cuenta, pues al ser todo esto un entramado, partes del Internet pueden incluso fallar y eso no significa que nosotros nos quedamos sin Internet. Por ejemplo, si el servidor que está aquí abajo de repente, no sé, se prende en fuego y se quema, pues eso no va a hacer que la Internet desaparezca, ¿verdad? El resto del sistema sigue funcionando, simplemente pues en este servidor ya la información que estaba ahí pues ya no va a ser accesible por un tiempo en lo que se reemplaza, pero el resto del sistema sigue funcionando. Entonces, eso permite que la Internet sea una infraestructura muy estable. No hay forma, bueno, podría haberla, pero no hay una forma fácil de deshabilitarla por completo. Sería muy difícil poder apagar la Internet en todo el mundo, porque todos los servidores tendrían que dejar de funcionar, todos los modems, todos los routers, todos los backbones deberían en un momento dado dejar de funcionar al mismo tiempo para que la Internet completa se pudiera apagar. Entonces, si se dan cuenta, pues eso es muy difícil. Parte del propósito, si recuerdan, de la DARPA, de la Agencia Militar de los Estados Unidos, a la hora de diseñar esta infraestructura del Internet, pues tenía como propósito eso. Si recordarán, les había comentado que el propósito era pues que aún en un conflicto nuclear, aun cuando alguna parte del planeta dejara de existir por una bomba o una cosa por el estilo, pues la red siguiera funcionando. Pues aquí eso sucede. Si ya, les repito, ya no hablemos de una explosión o de una bomba, vamos a suponer que este servidor estalla, por la razón que ustedes quieran, eh, pues el resto del Internet sigue funcionando. Acuérdense que esto es una simplificación enorme. Entonces, quitarle un pequeño nodo, un pequeño eh, punto a esta red, pues no hace que la red se rompa. Simplemente, pues esto ya no es accesible, pero el resto sigue funcionando. Entonces, ese propósito inicial de la DARPA, pues se logra en la infraestructura actual de la web. Por eso es muy difícil pensar que alguien la pueda regular, que alguien la pueda controlar, que alguien la pueda administrar o que una sola instancia, un solo dueño pueda apoderarse del Internet. No hay forma, es un sistema mundial, global, distribuido a través de todo el mundo y que no tiene dueño. Eso pues también genera múltiples temas complicados, por ejemplo, en regulación o en seguridad, que la hace todavía pues, más difícil, ¿no? de administrar y de lograr, pero tiene que ver con la naturaleza internacional de la Internet. Bueno, pues eso es en términos de cómo funciona la Internet. Ahora, ¿qué pasa con la web? La web que utiliza esta infraestructura para utilizar, para enviar y recibir documentos entre clientes y servidores. Recuerden que la web, como tal, su primer propósito es lograr que la información que está en los servidores pueda llegar a los clientes. Esa es su tarea principal, hacer accesible información localizada en servidores a los distintos clientes que la soliciten. Bueno, pues ahí es en donde entra la web. Vamos a ver entonces, seguimos viendo más computadorcitas. Bueno,
Entonces, ¿cómo funciona la web como tal? Bueno, pues vamos primero a entender qué es un sitio web. Un sitio web, que no es lo mismo que una página web, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es un sitio web? Básicamente es un conjunto de documentos electrónicos. Todos estos documentos normalmente están reunidos o son generados por un mismo productor y se encuentran normalmente alojados en el mismo servidor o bajo un mismo dominio. Ya después hablaremos de lo que es un dominio, pero normalmente un sitio web es una serie de documentos publicados por la misma fuente. Para hacer esto más obvio, el sitio web de la Universidad de las Américas, pues es una serie de páginas web, todas ellas publicadas por la Universidad de las Américas. Entonces, se entiende que un sitio web, pues toda la información que está publicada ahí proviene de la misma fuente, en este caso, la universidad. Ahora, un sitio web puede tener varias páginas web. Una página web la tenemos que entender como una pantalla en un navegador. Desde el tope de la pantalla hasta donde termina la pantalla, una vez que hacemos scroll, si hay que hacer scroll o hay que deslizar la pantalla, desde el inicio hasta el final de esa página, bueno, de esa pantalla, esa es una página web y ese es un documento, es un archivo. Un sitio web es un grupo, un conjunto de estos archivos. Es decir, un sitio web está integrado por una o más páginas web. Normalmente son más de una página web, pero hay que distinguir entre un sitio y una página. Bueno, eh, entonces, un sitio web normalmente está alojado en un solo servidor, en un servidor, aunque pueda haber sitios tan grandes que necesiten varios servidores. Eh, o estar distribuidos en varios servidores por el tamaño de los sitios. O puede ser, como en el caso aquí de la universidad, que la información, pues sí, está alojada en un servidor, pero para efectos de seguridad y de protección también está alojada en otro servidor. Entonces, eh, les decía, por ejemplo, el sitio de la universidad, por efectos de seguridad, está alojado en más de un servidor. En un servidor está la información y en otro igual está una copia idéntica en tiempo real de lo que se está haciendo y esto por efectos de seguridad. Pero vamos a simplificar esto un poquito para entenderlo más claramente. Entonces, un sitio web pues está alojado en un servidor. Ahora, no quiere decir que necesite haber un servidor para cada sitio web. En un servidor se pueden alojar muchos sitios web, eh, incluso de distintas fuentes, pero para efectos de simplicidad vamos a pensar que un sitio web pues, está alojado en un servidor web. Ahora, ese sitio web, aquí, ese sitio web normalmente está asociado también a lo que se conoce como dominio. Y en realidad el dominio es más una asociación de eh, de un servidor. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el servidor web que incluye el sitio web de la universidad y su dominio es www.udlab.mx. Este es, esta serie de palabras se le conoce como dominio. ¿Y qué es el dominio? Pues básicamente es una traducción de otro numerito interno que está asociado con el servidor y que se conoce como dirección IP. La dirección IP, imagínensela que es algo así como el número telefónico de cada servidor. Así como cada uno de nuestros teléfonos tiene un número y ese número es único y no puede repetirse, incluso en el mundo entero, pues no hay dos números telefónicos iguales, no podrían funcionar. Bueno, igual en la Internet todos los servidores, todos los dispositivos, todas las computadoras, todas las PCs, laptops, todos los dispositivos, incluyendo los servidores que están conectados a la Internet,
necesitan tener su propio número, un número único y que no se repite entre otros dispositivos. Y es la forma de identificar a cada dispositivo entre sí. Y es por medio de este numerito IP. El numerito IP que está construido por 4 números divididos de puntos, cada uno indica ciertos parámetros de la dirección. Uno de ellos tiene que ver con las regiones, desde continente, región, etc. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que cada uno de nuestros dispositivos tiene un número diferente. Este numerito se asocia a un dominio. ¿Y ahora esto por qué? Pues para que sea más fácil recordar. Y ahorita vamos a ver cómo es que se logra esto. Pero bueno, finalmente, imagínense que ustedes para entrar a la información del sitio web, pues no tienen que acordarse del número telefónico del servidor, que podría ser el IP. Lo único que tienen que recordar es el dominio. Y esto es mucho más fácil de recordar que un número completamente aleatorio, ¿no? Entonces, una de las razones importantes por las que existen dominios es para no tener que acordarnos de las direcciones IP cuando queremos entrar a la información de un servidor. Entonces, bueno, ese es un sitio web que está localizado al interior de un servidor y este servidor es accedido por medio de un dominio y este dominio está vinculado a un IP, que es básicamente la dirección privada y única, el número único de cada servidor, cada dispositivo, cada teléfono, cada tableta, cada portátil, todas tienen un IP diferente. Ahora, como les decía, pueden existir varios sitios web en un mismo servidor. Incluso pueden existir sitios web de la misma fuente, pero que están diferenciados por alguna razón. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos el sitio institucional, que es pues, la página pública y la página inicial que accedemos cuando ponemos www.la.mx. Ese es el portal institucional. Pero también un sitio web de la universidad es el correo electrónico, el sitio del correo electrónico, pues ese es live.la.mx y ese es también un sitio web de la universidad, pero es distinto a la página institucional o el portal institucional. Entonces ahí, si se dan cuenta, tenemos dos sitios web en el mismo servidor, el servidor de la universidad. Podemos tener otro, a lo mejor tenemos el de los aztecas y ese a lo mejor es www.la.mx/aztecas o aztecas.la.mx. Es otra forma de acceder al subdominio. En este caso, un subdominio es un sitio web, digamos, generado a partir de un dominio inicial. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, cuando tenemos ya una estructura de este tipo, pues de lo que hablamos ya es más de un portal. Un portal es un conjunto de sitios web. Entonces, aquí en la universidad lo que realmente tenemos es un portal. Y ese portal tiene en su interior el sitio institucional, el sitio de correo electrónico, el sitio de los aztecas, el sitio de exalumnos, el sitio de eh, UTLAB Consultores, el sitio de Asuntos Internacionales, el sitio de la Capilla del Arte, el sitio de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son varios sitios web, todos de la universidad, y todos, digamos, que conviven en este portal, en el portal de la universidad. Si se dan cuenta, el IP para todos es el mismo, porque todos residen en el mismo servidor. Entonces, independientemente que sean sitios diferentes, comparten el mismo IP porque el IP identifica la computadora. Esto es hardware y esto es software. ¿Ok? Bueno, entonces, entendiendo que una página web es nada más un archivo. Un conjunto de páginas web integra un sitio web. Y un conjunto de sitios web integra un portal web. Y todos ellos pueden estar alojados en el mismo servidor bajo el mismo dominio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lenguajes de programación web. Y esto tiene que ver con qué
cómo se programan las páginas web, que a su vez producen sitios web, cómo se programan, con qué lenguajes, cuáles son los lenguajes que necesitamos dominar para poder programar documentos para la web. Bueno, pues el primer lenguaje se llama HTML, ya seguramente lo habrán escuchado en algún momento, algunos de ustedes a lo mejor conocen HTML o han tomado alguna clase o algún curso de HTML, y este es el lenguaje básico para la programación de páginas web. Ahora, no es el único. Por cierto, HTML significa Hypertext Markup Language, y este es uno de los lenguajes iniciales, bueno, el lenguaje inicial de la web, y actualmente pues ha ido cambiando, ha ido mejorando, hay distintas versiones ya de HTML que han sido eh, publicadas a lo largo del tiempo, y cada una de ellas mejora y aumenta la capacidad del lenguaje por medio de nuevas funciones y nuevas instrucciones. Y todo esto está regulado por la W3C, que ya hablamos de la W3C. Bueno, pues el Hypertext Markup Language es el lenguaje básico inicial de la web. Hay también otro que se llama el XHTML, que en realidad no es un lenguaje diferente, es simplemente un lenguaje extendido del HTML, una versión extendida del HTML. En otras palabras, es una versión mejorada. El XHTML corresponde a la versión 5 de HTML. Entonces, HTML ha habido varias versiones, como les decía, desde la inicial, luego la 2, la 3, la 3.2, la 4, y actualmente la que usamos se llama XHTML y es la versión 5, y es una versión mucho más poderosa que el HTML original. Pero no es que sean lenguajes diferentes, simplemente una actualización y una versión nueva del lenguaje original. Existe otra variante que se llama DHTML, que significa Dynamic Hypertext Markup Language. Esta versión no la vamos a usar, es una versión distinta al HTML y está pensada, incluye componentes más bien que son dinámicos, que permiten hacer que las páginas cambien de forma automática o en tiempo real. Nosotros no la vamos a ver simplemente por cuestión de tiempo y por cuestión de temática que vamos a abordar, pero bueno, también es una variante ya más específica del HTML. Existe también un segundo lenguaje muy importante para programación web, y ese lenguaje se llama CSS, que significa Cascading Style Sheets. Las hojas de estilo en cascada son quizás el lenguaje más importante para los diseñadores en la web. Ya veremos por qué. En su momento haremos muy clara la diferencia. Pero aquí algo importante es, cuando nosotros programamos páginas web o queremos programar páginas web, tenemos que programarla al menos en dos lenguajes, que son HTML y CSS. No son lenguajes que uno pueda decidir cuál uso. Yo quiero usar este o quiero usar el otro. No, se tienen que usar los dos. Una página web moderna está programada utilizando ambos lenguajes. XHTML actualmente y CSS. Estos dos lenguajes son los que vamos a aprender a usar en el curso y son necesarios para poder programar páginas web en la actualidad. También existe otro lenguaje que se llama JavaScript. Este es un lenguaje más avanzado, mucho más completo, que le permite al programador agregar funcionalidad especial o adicional a las páginas web. No vamos a aprender a programar JavaScript en esta materia, pero sí vamos a utilizar código JavaScript ya preprogramado para aumentar la funcionalidad de nuestras páginas. Ya cuando lleguemos a esos temas, pues verán cómo vamos a utilizar JavaScript en nuestras páginas, pero en estricto sentido vamos a usar XHTML, vamos a usar CSS y también vamos a usar JavaScript, aunque los dos que vamos a programar por nosotros mismos van a ser XHTML y CSS. El JavaScript solo lo vamos a usar, pero no lo vamos a programar, digamos, por nosotros mismos. Entonces son los lenguajes de programación que integran la web. Hay otras variantes, hay otras versiones, hay otras
sabores de estos lenguajes que no vale la pena mencionar ahorita porque no nos interesa en este momento, pero a grandes rasgos estos son los lenguajes que vamos a utilizar. Por cierto, CSS está en versión 3.0, también hay varias versiones de CSS y la actual es 3.0, que es la que vamos a aprender a programar en nuestro curso. Ahora, también hay programación a nivel servidor web, es decir, los servidores que alojan la información también pueden tener ciertos programas que les permiten hacer que esta información sea más fácil de acceder o sea más o pueda ser modificable o puede incluso ser generada de forma dinámica. Estos lenguajes no los vamos a ver en el curso, pero también vale la pena que se los mencione. Uno de ellos es el Java, que es un lenguaje de programación ya mucho más complejo, muy poderoso y que se utiliza a nivel servidor para proporcionarle a las páginas web todavía mayor funcionalidad. Por ejemplo, cuando hablamos ya de accesos a base de datos, cuando hablamos de transacciones monetarias, de comercio electrónico, de sistemas inteligentes, de sistemas de la industria, de comercio en tiempo real, ahí es donde se necesita, pues obviamente tener ya mucho mayor posibilidad de interacción con otros sistemas. Y ahí es donde se utiliza Java. Pero pues hay otros. También está un lenguaje que se llama Java Server Pages, que es parecido al Java normal, pero específicamente pensado para páginas web y para contenido web. También están los ASPs, que son Active Server Pages. Esta es la versión, digamos, de Java Server Pages, pero diseñada por Microsoft. También es otro lenguaje a nivel servidor que se utiliza mucho para proporcionarle mayor interacción a las páginas web, sobre todo, repito, con otros sistemas, integrarlo con sistemas bancarios, con sistemas eh, de, de bases de datos, con sistemas financieros, etcétera. Y incluso hay otra variante que se llama PHP, que significa Personal Homepage, y estas son también otra tecnología un poquito ya más accesible que también permite esta interacción ya un poco más avanzada. Pero ninguno de estos lenguajes los vamos a ver en el curso, solo es de cierta forma para que los ubiquen, para que sepan más o menos dónde se encuentran en todo este espectro, pero no los vamos a programar ni los vamos a utilizar. Bueno, entonces, regresando a la arquitectura web, ¿cómo está formada la arquitectura web? Pues ya vimos que básicamente es un conjunto de servidores y clientes. Bueno, la arquitectura web va un poquito más allá, porque no nada más existe un servidor web, así como lo habíamos visto en el slide anterior, no nada más es eso. También hay otros pedacitos, otras piececitas de equipos que están también ahí para integrar toda la arquitectura de la web. El web server, como ya vimos, es el servidor, se le conoce también como hosting server o servidor de alojamiento y es donde se guarda la información. En los discos duros de estos servidores, ahí se guarda la información. Entonces, este es básicamente nuestro repositorio. Pero la conexión entre el web server y el cliente no es directa. Existen también otros elementos, otros pedacitos de hardware, otros equipos que hacen que esto pueda funcionar. Por ejemplo, uno muy importante se le llama el DNS, que significa Domain Name System Server. Este es otro pedacito de equipo que puede ubicarse normalmente en un servidor distinto y lo que hace, o en una computadora distinta, y lo que hace es traducir los IPs o los números estos aleatorios, bueno, no son tan aleatorios, estos números eh, asignados a cada equipo y los traduce a nivel servidores a dominios. Entonces esto es lo que nos permite que nosotros para entrar a una página web pues, no tengamos que acordarnos del número como el número telefónico, no, sino podamos usar el dominio. Entonces, obviamente es más fácil
recordar un dominio que recordar un número. Imagínense antes de que hubiera teléfonos inteligentes que pudieran guardar en la memoria los números telefónicos, pues la gente tenía que aprenderse de memoria los teléfonos de nuestros familiares o conocidos para poder llamar. Y esto pues implicaba tener agendas, directorios en donde anotábamos los teléfonos. Bueno, pues imagínense que así fuera para la internet, pero con N cantidad de servidores para acceder a N cantidad de contenidos. Entonces, pues sería inútil, ¿no? No podríamos aprendernos esa cantidad de números ni tener esos directorios enormes para poder entrar a los distintos servidores. Entonces, gracias al DNS, no tenemos que acordarnos del número, simplemente nos acordamos del dominio y eso sí es muy fácil de recordar porque pues, normalmente es www, el número o el nombre de la instancia que queremos acceder, no sé, Walmart, y luego .com o .com.mx. Entonces, de esa forma ya no tenemos que ni siquiera saber cuál es el número interno o la dirección interna de ese servidor, y esto lo hace posible el DNS. Y bueno, después de eso tenemos también otro pedacito de hardware que se llama firewall. Este firewall o cortafuegos, lo que es básicamente es una computadora que también monitorea el tráfico que llega al servidor web, es decir, protege al servidor de posibles accesos no lícitos o no adecuados. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente tiene una serie de reglas que pues previene que ciertas direcciones IP o ciertos grupos de usuarios puedan acceder al servidor web por medio de pues, protecciones. Entonces, este firewall se utiliza pues, para prevenir hacking o que hackers puedan entrar de manera ilícita al servidor web y, no sé, borrarlo, cambiar la información o modificarla o incluso robarla. Entonces, bueno, pues siempre una instalación web necesita firewalls o barreras de protección para prevenir esos accesos no lícitos a los servidores web y a los contenidos, sobre todo de los servidores web. Y bueno, esa es otra vez la manera de una simplificación enorme, una sobresimplificación, una arquitectura web a nivel muy simplificado. Después que viene, pues ya viene los usuarios que somos nosotros, los clientes, que con nuestros dispositivos a través de un ISP accedemos al servidor, pero como verán no es tan directo como pareciera, pues nuestros clientes primero tienen que establecer un enlace con un router o un modem y ese modem con un ISP, un service provider, que nos da acceso al Internet y ese acceso nos permite comunicarnos con el servidor web. Previo seguramente hay un firewall o una protección que nos valida, que nos reconoce y que sabe que pues tenemos que podemos acceder a la información que está aquí guardada eh, y pues regresarnos esa información sin mayor problema. El DNS, les decía, es el que nos permite traducir los IPs y no tener que memorizarlos. Entonces, a grandes rasgos, esta es una arquitectura web. Es una arquitectura reducida, simplificada, pero bueno, eso es cómo funciona la web. Bueno, entonces, ya para terminar esta parte, nada más déjenme comentarles qué significa el término arquitectura cliente-servidor. Básicamente es la arquitectura de la web. La arquitectura de la web se le conoce como arquitectura cliente-servidor. ¿Por qué? Pues obvias razones. Porque la integran servidores y clientes. Recuerden que el servidor tiene su nombre porque sirve contenido, es el repositorio que contiene la información y
lo sirve o lo envía o lo publica a los clientes. El trabajo del cliente, que somos todos nosotros desde nuestros dispositivos, es solicitar información al servidor. Por eso somos los clientes. Nosotros no alojamos información, solo solicitamos información del servidor. La pedimos y el servidor nos las envía. Esto obviamente en una navegación tradicional, ya cuando estamos nosotros mandando información desde nuestro lado hacia el servidor, por ejemplo, cuando llenamos un formulario en la web y mandamos información, entonces ya no somos estrictamente solo clientes, ya también estamos generando información que mandamos de regreso al servidor. Pero eso ya son ciertas funciones ya específicas. Normalmente cuando navegamos la web, lo único que estamos haciendo es recibiendo información de manera directa recibiendo información del servidor de manera inmediata, pero no mandamos información, salvo les decía en casos ya específicos. Bueno, por eso le conozco como arquitectura cliente-servidor. Bien, vamos a terminar nada más hablando un poquito del diseño para ambientes diversos. ¿Qué es lo que significa diseñar en ambientes diversos? Bueno, resulta que el Internet, como ya vimos, es un ambiente diverso. ¿Por qué es diverso? Bueno, es diverso por muchas razones. Una de ellas es porque nuestros usuarios, poniéndonos ya del lado del diseñador de información y del generador de contenidos para la Internet, pues resulta que nuestros contenidos pueden ser visitados, pueden ser solicitados por distintos usuarios, por distintos clientes. Y cada uno de estos clientes normalmente va a contar con un ambiente diverso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestros clientes van a entrar y acceder a nuestra información desde una cantidad enorme de dispositivos diferentes, es decir, teléfonos diferentes, computadoras diferentes, tabletas diferentes, laptops diferentes, no nada más diferentes en el sentido en que una es una laptop y otra es un teléfono, también modelos de teléfonos, modelos de laptops, marcas de teléfonos, marcas de laptops, y no solo el teléfono como tal, también los sistemas operativos de los teléfonos, el tamaño de la pantalla de los teléfonos, de las laptops, de las tabletas, de las computadoras, y no nada más eso. El navegador que está usando nuestro cliente puede ser completamente distinto. Ya vimos que la mayoría utiliza Chrome, pero no todos los usuarios utilizan Chrome. Habrá algunos que usen Safari, habrá otros que usen Firefox, habrá otros que usen Explorer. Entonces, si nosotros calculamos todas las posibilidades que tienen nuestros usuarios para definir un ambiente de acceso al Internet y de acceso a nuestra información, pues vamos a ver que hay muchísimas combinaciones posibles. Dispositivo, sistema operativo, tamaño de pantalla, navegador que utiliza. Todo esto genera que cada usuario prácticamente es un ambiente diferente. ¿Cómo diseñamos para un ambiente diverso? ¿Cómo diseñamos para usuarios que están visitando nuestra información desde configuraciones completamente diferentes de pantalla, de sistema, de dispositivo, de incluso velocidad de acceso? Como vimos, también hay distintas velocidades de acceso. No todos los usuarios navegan a la misma velocidad. De hecho, cada usuario navega a diferente velocidad. Eh, navegadores, versiones de navegadores. No todos los usuarios que usan Chrome usan el mismo Chrome. Algunos usan el último Chrome, otros usan el Chrome anterior, algunos usan Chrome en Windows, pero a lo mejor en Windows 10, otros usan Chrome, pero en Windows 8, o algunos usan quizás Chrome, pero en Safari, perdón, en una Mac con sistema operativo Catalina, y otros usan el mismo Chrome, pero en sistema operativo Mojave, o qué sé yo. Cada una de estas variantes produce posibles cambios en la manera en que interactúan con nuestro contenido.
tamaños de pantalla. Como ya vimos, hay distintos tamaños de pantalla desde donde un usuario puede acceder, ya sea si lo hace desde un móvil o desde una computadora. Entonces tenemos múltiples ambientes, una cantidad enorme y una variedad enorme de maneras de interactuar con la información. ¿Cómo diseñamos para un ambiente tan diverso? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, realmente no hay una solución clara, no hay una receta para resolver esto. Esta es la naturaleza de la web, así es, y no va a haber forma de cambiarla, porque aun cuando Chrome se volviera el navegador que el 100% de la gente utilizara, pues de todos modos iba a haber distintos dispositivos, distintas versiones de Chrome, distintos tamaños de pantalla, distintas velocidades de acceso. Entonces no se podría estandarizar nunca. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero, vamos a ver unas 4 reglitas rápidas sobre qué podemos hacer para, eh, para enfrentarnos a esto, a diseñar para ambientes tan diversos. No son, les decía, una receta, pero sí nos va a ayudar a poder palear esto un poquito de una mejor manera. La primera recomendación, más que regla, la primera recomendación es pues permitir y aceptar la variación. Sí es cierto que nuestras páginas web se van a ver diferentes dependiendo el ambiente en el que la visite nuestro usuario. Esto es obvio. Si mi usuario va a entrar a mi página web desde su teléfono, pues se va a ver completamente diferente mi página que si entra desde su televisión inteligente. Si mi usuario va a entrar desde una PC con monitor de 640 píxeles de ancho, usando Explorer, pues esa página web se va a ver diferente si mi usuario entra desde su iPad Pro usando Safari eh, y a lo mejor a una resolución de 3500 píxeles de ancho. Va a haber variación y lo primero que hay que hacer es permitirla y aceptarla. No nos queda remedio, no podemos no permitirla porque eso implicaría hacer que nuestras páginas solo se pudieran ver en ciertas configuraciones, lo cual es completamente ilógico y absurdo. Más bien lo tenemos que aceptar que nuestra página puede verse de formas diferentes dependiendo el ambiente en el que se visite. Ahora, ok, ya lo aceptamos, pero ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto que pudiera tener este asunto? Bueno, pues ahí es la segunda recomendación, apegarse a estándares. La forma más fácil de hacer que nuestras páginas se vuelvan de repente, o nuestra programación se vuelva ilegible o simplemente que no funcione en ciertos ambientes, es programando fuera de estándar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si recordarán, la W3C definió los estándares de programación que hay que seguir para que las páginas que se publiquen en el Internet sean compatibles sin importar el ambiente en el que se visiten o desde donde se visiten. Es decir, si mi página está programada de acuerdo a estándares en los lenguajes de programación, esos estándares me van a garantizar que mi página se va a ver lo más similar posible, sin importar si se ve desde un teléfono o desde una televisión. Aun cuando vaya a haber variedad, mi página debe funcionar, debe poderse ver. No va a fallar, no va a tronar, no va a dejar de ser visible, a menos que mi programación no esté alineada a estándares. Por eso es tan importante programar de acuerdo a estándares, para lograr asegurar la compatibilidad de nuestro contenido sin importar el ambiente o la configuración del usuario que nos visita o que visita nuestra página. Entonces es bien importante eso. El siguiente punto es programar con cuidado, programar cuidadosamente. De nada sirve que programemos bajo estándares si programamos de una manera
de una manera equivocada o si nos equivocamos y cometemos errores en la programación. Si nuestra programación tiene defectos, tiene fallas, tiene errores, tiene eh, caracteres equivocados, tiene errores de dedo, pues obviamente no se va a ver bien. Va a haber problemas de compatibilidad, va a haber problemas en ciertos ambientes y nuestra página no va a ser compatible en todas las distintas configuraciones. Entonces, no nada más hay que apegarse a estándares, hay que programar con cuidado, hay que ser muy cuidadoso en que nuestro código esté bien escrito. Digamos que es como si estamos escribiendo en cualquier idioma, estamos escribiendo un ensayo en español, pues hay que escribirlo con buena ortografía. Programar cuidadosamente implica apegarse a estándares, es decir, tener buena ortografía, y programar con cuidado, es decir, pues no obviar palabras, frases, no cambiar el orden o el sentido de los enunciados, porque entonces, aun cuando programemos con buena ortografía o escribamos con buena ortografía, pues no se va a entender lo que escribimos. Entonces hay que apegarse a estándares y hay que programar con cuidado. Y el último punto es considerar las restricciones. Si hay restricciones, obviamente vamos a tener restricciones, eh, pero no debemos obligar a nuestros usuarios a que o que consulten nuestra página bajo una serie eh, de requisitos. Eso actualmente ya está completamente prohibido en el ambiente de la programación en Internet, pero fue algo que se hizo durante un tiempo cuando no se sabía qué hacer, cuando había todavía más incertidumbre sobre, bueno, cuál va a ser el navegador que va a, a ser más utilizado o qué va a pasar. A lo mejor nada más, pues a la mera hora nada más hay un navegador o a lo mejor solo un sistema operativo va a prevalecer. Bueno, cuando todavía no había esa certeza, se llegó a ver cosas como esta. Había, por ejemplo, páginas que decían, bueno, esta página se ve mejor si usas Firefox. Y por cierto, tiene que ser Firefox versión 2.0.0.4. Y te recomiendo que la resolución de tu monitor sea de 1024 por 768. Y así es como esta página se ve perfecta. Bueno, pues qué bien, ¿no? En su momento, pues esto era la recomendación. Actualmente, si nosotros llegáramos a una página web y nos encontramos que para ver bien este blog necesitamos descargar Firefox, a lo mejor no lo usamos, pero pues necesitamos descargarlo y necesitamos descargar esa versión y tenemos que cambiar nuestra configuración de monitor a 1024 por 768 para ver este blog, pues lo que hacemos es decir, ahí nos vemos, yo ya me voy y este blog no lo voy a visitar. ¿Por qué? Pues porque me está obligando a cambiar mi configuración. Actualmente eso pues no se puede. ¿Ok? Entonces, considerar las restricciones que puede haber y sí puede ser que hay páginas que no se puedan ver a resoluciones muy pequeñas, pues considerar eso a la hora de programarlo. Sobre todo ahora que muchas páginas se acceden desde dispositivos móviles. En ese caso, ¿qué hacemos? Programar versiones especiales de la página para dispositivos móviles. Eh, Muy importante seguir estos 4 pasos porque finalmente nos van a permitir que nuestras páginas sean accesibles para la mayoría de nuestros usuarios, aun cuando hay diversos ambientes de acceso a la información. Bueno, pues con eso terminamos esta sesión. Sé que fue un poquito larga, pero bueno, la ventaja es que pueden parar el video en cualquier momento y regresar para verlo después. No lo tienen que ver de un solo jalón. Eh, entonces, bueno, terminamos esta sesión. Recuerden que eh, estos videos, las recomendaciones, terminen de verlos antes del siguiente video para que puedan estar al día y al corriente y no se les vaya juntando la información. También recuerden checar todos los QRs que les dejé para visualizar después de ver la presentación. Regresen al slide, escaneen el QR, vean el contenido adicional, van a ver que es muy interesante muchos de estos contenidos extras y les van a ayudar a entender todavía más estos asuntos.
Tomen en cuenta también, por favor, que estoy disponible para cualquier pregunta, cualquier duda que puedan tener en el sitio de Teams por correo electrónico. En horas de clase estoy disponible en tiempo real y en ese momento puedo contestar sus dudas, sus preguntas. Si no es hora de clase, lo puedo hacer perfectamente. Pueden hacer también sus preguntas perfectamente en cualquier momento y pues intentaré responderles lo más pronto posible. En cuestión de 1 a 2 horas, cuando mucho, ya tendrán una respuesta, si no es que antes. Bueno, pues con esto terminamos. Les dejo únicamente sus datos que ya conocen y que les estaré dejando siempre al final de nuestros videos, que son la página web del curso, mi correo electrónico y el QR directo para acceder a la plataforma, nuestra plataforma de Teams, donde, pues como saben, pues puedo responder sus dudas y preguntas que puedan tener sobre este tema o cualquier tema que vayamos tratando a lo largo del semestre. Cuídense mucho, nos estamos viendo para nuestro próximo video. Muchas gracias.